Y hoy es una noche especial porque estrenamos oficialmente nuestra nueva sección de En Contexto aquí en France 24 y justo el día en el que estamos cumpliendo 7 años de estar al aire con ustedes. Para ello me acompaña en el estudio Marta Moya. Marta, bienvenida. Hola María Clara, buenas noches. Bienvenida a esta su sección y hoy vamos a profundizar acerca de uno de los temas que hemos tratado a lo largo de estas horas porque nos trasladaremos hasta Washington y también a Kiev y a Moscú porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estuvo en la Casa Blanca presentándole a Joe Biden y a Kamala Harris su plan de victoria sobre Rusia. Y vamos a poner todo eso precisamente en contexto con usted, Marta. Cuéntenos primero, porque ya vimos a Zelensky todos estos días en Washington buscando esa ayuda de los occidentales, pero ¿qué pasó? Efectivamente, María Clara, el presidente Zelensky se dio estos días otro baño de masas en Estados Unidos en busca de esas alianzas, pero también exponiendo ese trazo grueso de su plan de victoria sobre Rusia, que es lo que hemos visto hoy en Washington con Biden y con Harris. Los demócratas le han expresado hoy su total determinación de seguir apoyando a Ucrania. Sobre Zelensky, eso sí, quiero destacar un pequeño extracto de su comparecencia previa ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde disparó hace unos días contra los aliados de Moscú. Escuchemos. Sabemos que algunas personas en el mundo quieren hablar con Putin, lo sabemos, para reunirse, para hablar, pero ¿qué podrían escuchar de él? ¿Que está molesto porque estamos ejerciendo nuestro derecho a defender nuestro pueblo? Y parece ser que la presencia del presidente ucraniano no gustó mucho al embajador ruso ante la ONU, que estaba ahí mirando el teléfono mientras hablaba el mandatario ucraniano. Veamos qué dijo el embajador ruso ante Naciones Unidas. La única razón que ha llevado a los países occidentales a convocar esta reunión es proporcionar a Volodymyr Zelensky otro foro de conciertos en las Naciones Unidas, y esta vez en la Cámara del Consejo de Seguridad. Bueno, Marta, y era evidente que la presencia de Zelensky no le iba a gustar al embajador, pero hablemos un poco más, porque aunque no se conocen todavía los detalles de ese plan de victoria, parece que el presidente estadounidense Joe Biden se adelantó y prometió ayuda a Ucrania. Más ayuda a Ucrania, María Clara. Concretamente, Joe Biden dio luz verde ayer a otros 8.000 millones de dólares en ayuda militar. Más de la mitad del desembolso será inmediato, antes de que acabe el lunes el año fiscal estadounidense. Y después, otros 2.400 millones de dólares se enmarcan en la iniciativa de asistencia para la seguridad de Ucrania. Esto permite al gobierno comprar armas para Ucrania directamente a las empresas en vez de retirarlas de su propio arsenal. Te doy un dato más, y es que este nuevo paquete incluye una bomba planeadora de precisión llamada Joint Standoff Weapon, un misil de mediano alcance que se lanza desde aviones de combate y puede ser disparado desde 130 kilómetros de distancia. Pero el malestar no solo tiene que ver con el embajador ruso frente al presidente ucraniano, sino incluso dentro de los mismos estadounidenses, pues los republicanos se han opuesto históricamente a ese respaldo monetario por parte de Estados Unidos. Y ahora Joe Biden lo hace en plena campaña presidencial. Efectivamente, esto se da en medio de la campaña presidencial en Estados Unidos. Recordemos, como decías, María Clara, que los republicanos bloquearon en el Congreso durante meses las ayudas a Ucrania. Y ahora que estamos en esa campaña, la retórica generando dudas acerca de la asistencia a Kiev también, evidentemente, aumenta. De hecho, parecía que Zelensky se iba a reunir con Trump y finalmente está bastante en duda que lo haga. El partido de Donald Trump envió ayer, de hecho, una carta al propio Zelensky para que despida a su embajadora en Estados Unidos por supuesta interferencia electoral. Y por otra parte, tenemos también a Trump con su habitual retórica. Escuchemos lo que dice el candidato a la presidencia. Supongamos que hubiéramos llegado a un acuerdo con Rusia hace 3 años, antes de que todo empezara. Y podríamos haber llegado a un acuerdo fácilmente, podríamos haberlo hecho fácilmente si hubiéramos tenido un presidente inteligente. Podríamos haberlo hecho fácilmente. Bueno, ya habíamos dicho que poco se conoce del plan de victoria que está presentando Zelensky, pero de lo que ha trascendido, ¿qué se sabe? Bueno, pues de momento no han trascendido muchos detalles al respecto. Recientemente hemos leído al presidente Zelensky veladamente hablando de ello en una entrevista concedida al semanario The New Yorker, y también, según medios locales ucranianos, lo que sabemos es que el mandatario plantea una estrategia en 4 ejes: militar, político, diplomático y, por otra parte, económico. De hecho, según fuentes cercanas al propio Zelensky, se habla en ese plan de victoria de crear una atmósfera que Rusia no
pueda ignorar sobre una fórmula de paz y una cumbre también de paz. Y se hablaría de una adhesión a la OTAN en meses, no en años, lo que parece un escenario muy inverosímil de poder llevar a cabo. Por otra parte, lo que ha trascendido es que Ucrania pide más armas de largo alcance para poder crear una ventaja estratégica respecto a Rusia. Y sobre esto último, precisamente se pronunció Joe Biden hace unos días. ¿Va a levantar las restricciones al uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania? Estamos trabajando en ello ahora mismo. Según lo que comentan los medios estadounidenses, en este caso parece más difícil, aunque no imposible, que Biden pueda ceder en este extremo ahora mismo, sobre todo por las recientes amenazas nucleares de Rusia. Pero lo que sabemos también, esta vez por parte del Wall Street Journal, es que hay una preocupación en la Casa Blanca porque parece que Zelensky no tiene un plan claro para ganar a Rusia y que se centra siempre en pedir armas sin ir mucho más allá. Y precisamente esas peticiones han sido multimillonarias en los últimos 2 años y medio. Efectivamente, bajo la administración Biden, el despliegue de medios a Ucrania ha sido total. Según el Departamento de Estado estadounidense, sin contar el paquete de ayudas anunciado ayer, Washington ha destinado más de 55.000 millones de dólares a Kiev desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. Sistemas de defensa aérea como aviones Patriot, misiles de corto y mediano alcance, cohetes de artillería, HIMARS, más de 200 obuses, tanques Abrams, vehículos blindados, por otra parte drones, aviones de combate, F-16, bombas de racimo y un larguísimo etcétera. Algo que, no obstante, podría cambiar si llega eventualmente Donald Trump a la Casa Blanca. Le propongo que volvamos sobre un punto que usted mencionó y es la amenaza de Vladimir Putin de utilizar su armamento nuclear, porque reformuló ese plan en el que Rusia utilizaría esta clase de armas. ¿Qué pasó? Pues mira, María Clara, fue ayer cuando el presidente Vladimir Putin dijo que Rusia está cambiando sus reglas respecto al armamento nuclear, reduciendo el umbral a partir del cual podría emplear estas mismas. Lo que los expertos dicen es una amenaza a Estados Unidos y a sus aliados en estos momentos en que Kiev presiona para usar esas armas de largo alcance. Escuchemos lo que dijo Vladimir Putin ayer. La versión revisada del documento propone considerar la agresión contra Rusia por parte de cualquier Estado no poseedor de armas nucleares, pero con la participación o apoyo de un Estado nuclear como un ataque conjunto contra la Federación Rusa. Una amenaza, María Clara, sin paliativos. Y es que Vladimir Putin cambió ayer la doctrina militar que firmó en junio de 2020, antes de que empezara la guerra en Ucrania. Una doctrina de 6 páginas que denominó Principios básicos de la política estatal sobre la disuasión nuclear, en la que decía que las armas nucleares eran un medio de disuasión y una medida extrema y obligada, esto es textual, utilizada solo en respuesta al uso de armas de este tipo o armamento de destrucción masiva contra Rusia o sus aliados, o también en caso de agresión contra Rusia con armas convencionales cuando la existencia del Estado ruso estuviera en peligro. Ahora, con todo esto, pues queda en un impasse, ¿no? Porque Moscú podría utilizar su arsenal nuclear si la amenaza proviene de una potencia no nuclear con ayuda de una potencia nuclear. Veremos en qué queda. En otras palabras, Ucrania, respaldado de Estados Unidos o Reino Unido. Podría ser un ataque conjunto, eso dice Putin. Gracias, Marta, por En Contexto. Gracias, María Clara.